en Impacto Productivo con la columna con Nicolás Serafini. Volvimos. Totalmente. Qué linda nota la de recién, ¿eh? Sí, totalmente. Y con Y una no mujer quiero... emprendedora, Mujer, empresaria, total. empoderada, diría yo. Sí, sí. Y varias vinieron hoy a escucharla. Pero hay algo, un pequeño detalle que no quiero dejar de mencionar porque Yo siempre en ya cada sé corte nos que deja impecable, divinos, que esa nuestra divino. Hace maquilladora. magia con nosotros. Vanessa Piqueto, por favor, un fuerte aplauso. Muy bien, ahí está. Vane, Estamos todos divinos con Vane. siempre estamos bien con Vane. Y bueno, Ah, contanos a quién trajo hoy Nico Nico. trajo una Sí, persona totalmente fuera de lo común, de lo que hasta totalmente. ahora estuvo entrevistando. Yo A creo que en cualquier Juanpi, momento terminamos haciendo eso también. Dale. vamos a estar, seguramente vamos a estar con él. Se llama Juan Pibellini, él Ujú. hace audiolibros Sí. y nos va a contar un poco de todo. Yo estoy muy entusiasmado en escucharlo, Bueno, pero Nico más que nada tiene muchas preguntas para hacerle, ¿vale? totalmente. No adelantemos nada, dejemos ahora, pasamos con Por favor, a la Nicolás columna, Serafini. a la columna de Nico que se llama La Columna Pyme. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias, Vanessa, Mauricio. Gracias, qué programas que estamos teniendo. La verdad que las entrevistas que estamos sacando acá en Impacto Productivo, una mejor que la otra. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a tener una gran charla en Columna Pyme con Juan Pibellini. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nico. Ya que hayas traído la remera de Rocky Balboa, me da que va a ser una buena charla. Va a ser un buen fight. Va a ser una buena charla. Exactamente. Ya que traigas a Rocky acá Sí. al escenario, va bien. Sí, sí. Juan Pibellini es fundador y CEO de una empresa llamada Reading You, que vos nos vas a contar Con de qué mucho se gusto. trata. Con mucho Y vamos a meternos en la historia un poco tuya, un poco de Reading You. Vamos a pasear un poco del principio a la actualidad, algunos hitos que marcaron el desarrollo empresarial tuyo y cómo fuiste aprendiendo también en el proceso, en el camino. Así que arranquemos. ¿Qué es Reading You? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Nico. Sos muy amable realmente y el programa es genial. Y bueno, lo sigo. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, Reading You es una productora de audiolibros. Bien. Eso es lo que es Reading You. Te lo resumo en eso. ¿Cómo nació? ¿Cómo Nació- arranca? Mira, yo trabajo hace más de 25 años en el ámbito editorial. En la última parte de mi trabajo en el ámbito editorial trabajaba en el libro digital y tenía la suerte de ir a las ferias del mundo, donde, por ejemplo, la Feria de Guadalajara, que es la feria del libro más importante en español, se vislumbra lo que va a pasar en el futuro mediato y en el futuro próximo, digamos. Bien. Viajé en 2016, volví a la empresa donde trabajaba y dije, bueno, Ahí estabas bajo relación de dependencia. bajo relación de trabajando. dependencia era un empleado. Todavía no habías exactamente. emprendido. No Jamás. te habías metido en esa locura. No, todavía, todavía no. Y bueno, dije, bueno, lo que viene son los audiolibros, estaba súper contento, acá lo que viene son los audiolibros, y me dijeron, no es prioridad para nosotros, vamos a seguir con con otras unidades de negocio, pero audiolibros todavía no nos vamos a meter. Bien. Al otro año volví a viajar, volví a Guadalajara y ya era una realidad. El audiolibro era una realidad. El audiolibro en español, te estoy hablando, porque el audiolibro en otros idiomas es un ya mercado maduro en Europa, en Estados Unidos. Pero el audiolibro en español nacía más o menos ahí, en 2017. Volví y dije, bueno, no, esto ya es urgente, tiene que pasar. Y bueno, me dijeron, mira, te lo pongo de este modo. Prioridad 1, esto. Prioridad 2, prioridad 3, prioridad 8, audiolibros. Y entonces yo tenía una compañera que hoy es mi socia. Ah, Salimos de la reunión y le dije, Eugenia, lo hacemos nosotros. Y ella me dice, no sabemos nada nosotros de audiolibros. Pero tengo unas ganas que Pero claro, lo vamos a ir era aprendiendo. exactamente, es lo que le pasa un poco al emprendedor, ¿viste? Por ahí fuera de cámara te contaba que el emprendedor tiene una idea que le martilla la cabeza y cada vez esa idea te va comiendo las 24 horas del día
y llega un momento en que no podés más y la tenés que hacer. Yo creo que en el ADN del emprendedor está eso. Si no tenés eso, porque es todo pasión. Sí, no se te nota nada la pasión, ¿eh? Ah, Por eso, ¿no? Gracias, Nico. Y bueno, y ahí comenzamos. Y ahí arrancaron. Ahí arrancamos. ¿Y hoy sí. qué productos, qué servicios tienen en Bueno, hoy Reading You? producimos audiolibros para toda Europa, para Estados Unidos y para toda Latinoamérica. Y después, hace unos 4 años, tenemos una app que se llama Ridu, R-I-D-U, que es una app de historias sonoras de terror, horror y crimen. Bien. Se la pueden descargar, es gratis. Suena interesante. Sí. Yo la estuve chusmeando, algo estuve escuchando. Bueno. Pero contanos más de eso, porque es genial lo que desarrollaron. ¿Por qué nació eso? ¿Qué idea hubo atrás de generar la aplicación Ridu? Bueno, al principio empezamos con la producción de audiolibros y la verdad, te digo, Nico, por ahí para los emprendedores o para los que están emprendiendo, nos tocó un momento que fue justo el momento donde el mercado necesitaba productores de audiolibros. Te digo esto porque a veces uno dice, tenés que emprender y tenés que hacer lo que sea. Necesitas mucha suerte, necesitas que pasen ciertas cosas para tener éxito. Nosotros tuvimos esta suerte, el mercado necesitaba, también lo vimos que eso pasaba, ¿no? O sea, en estas ferias, qué sé yo, sabíamos que había una necesidad de mercado y fuimos Bueno, pero la pudieron a cubrirla. identificar, porque imagino que esa feria iba un montón de gente y ustedes identificaron que acá está pasando algo, acá hay un nicho que no está cubierto. Exactamente, exacto. Y lo Bien. pudimos cubrir. Y inmediatamente nos empezó a ir muy bien. Y después, bueno, quisimos llevar las cosas al siguiente nivel, como le decimos nosotros, y queríamos hacer algo con el audio que no tenga techo. Es decir, que la gente se pueda suscribir y se puedan suscribir miles de personas. Entonces Que sea contratamos... escalable. Que sea escalable, pero escalable hasta el infinito. Que dentro de las... de los consejos que he recibido de otros emprendedores, siempre algo muy importante es que tu producto o lo que vayas a emprender tenga escalabilidad. Es muy importante, porque vos te puedes apasionar mucho con un producto que tiene un nicho de mercado muy chiquitito y claro, vivir de eso te va a ser muy difícil. Entonces, bueno, ahí fue que contratamos un equipo de autores. Algunos escribían guiones para teatro, otros escribían novelas, otros escribían... Muy variado. Muy variado. Y contratamos, que fue la pieza clave, a Esteban Castromán. Esteban Castromán es un autor, pero además de ser un autor, es una persona que puede llevar una idea general a la realidad y le puede dar un plus que ni te imaginas. Eso fue lo que pasó con Ridu. Entonces empezamos a hacer historias sonoras con diferentes tópicos. Eran siempre atravesados por un storytelling. Es decir, la historia de alguien, por ejemplo, historias para cocinar. Había una persona que se fue a vivir a México y necesitaba relacionarse con otra gente y empezó a hacer comidas en su casa. Invitaba a sus compañeros de trabajo a su casa y les invitaba a comer. Y te cuenta ahí cómo hacía el mole, cómo hacía diferentes recetas, pero te va contando a través de su propia historia. No, es espectacular. La vuelta que le encontraron creativa a contar historias es maravilloso. Les recomiendo que se bajen la aplicación, que se suscriban. Hay igual contenido que es gratuito, después tenés una Hay suscripción. mucho contenido gratuito, sí. Pero es un viaje, es espectacular, se los recomiendo. ¿Cómo se produce un audiolibro? Bueno, Porque uno imagina, hay un locutor, ¿cómo es la cocina de un audiolibro? sí, esa pregunta me la hice el primer día cuando dije, tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender a hacer un audiolibro. Claro. Bien. Sí, bueno, es realmente un proceso complejo donde participan muchas personas. El que narra el audiolibro normalmente es una actriz o actor de doblaje, Bien. porque tienen que tener cierta inflexión en la voz para diferenciar a los personajes del libro. No los tienen que representar, pero sí esa inflexión en la voz a vos te da la pauta que está hablando una persona o está hablando otra. Y
En la página 300 del libro, si aparece el personaje que apareció en la página 6, tiene que sonar exactamente igual. Y el actor de doblaje o la actriz de doblaje, eso lo manejan perfecto. Y después, bueno, cómo se hace un audiolibro profesional, se hace en un estudio de grabación profesional, donde está acustizado adentro y afuera, no entra ningún ruido, donde tienen micrófonos profesionales, hay un técnico de sonido, hay un director que dirige al actor, después hay editores de sonido, después hay correctores que se llaman proof listeners, que escuchan lo que se grabó y leen el PDF y encuentran si hay errores entre uno y otro, y después vuelve el actor o la actriz al estudio a grabar esas correcciones, se hace un render final y ahí sale el audiolibro. Ahora y ya tenemos el audiolibro ahora, que lo hicimos con todos estos pasos que dijiste. ¿Cómo vemos el mercado para ubicar ese audiolibro acá en Argentina? ¿Cómo ves el mercado? ¿Es un mercado que está creciendo, que ya creció, ya lo ves maduro? ¿Cuál es tu percepción del mercado en el que estás involucrado? Es un mercado que crece a 2 dígitos por año. Es el único segmento del mercado editorial que tiene ese volumen, y la historia del mercado editorial, que tiene muchísimos años, es el segmento que crece a 2 dígitos por año. Es histórico, esto no pasó jamás en este mercado. Te puedo decir, por ejemplo, en los países nórdicos, el audiolibro es el 50% del ingreso de las editoriales de esos países. En Estados Unidos, en los países angloparlantes, Estados Unidos y UK, es el 20%, entre el 20 y el 25% del ingreso, es un montón, son millones y millones de dólares. El 20 y 25% del ingreso viene de parte de audiolibros. Y en español, que como te digo, se desarrolló hace mucho menos tiempo que en todos esos países, más o menos es un 5%. En Argentina todavía no está implementado el audiolibro porque lo que nos falta es que alguna de los players, de las plataformas grandes, desembarquen en Argentina. Por ahí te comentaba que lo que hace una plataforma cuando desembarca en un país es promocionar el segmento. El ecosistema, no solo el nombre comercial de la plataforma, sino culturizar en audiolibros. Exactamente, ¿qué es un audiolibro? ¿Cómo se escucha? ¿Qué alcance tiene? Populariza primero el sector. Una vez que la gente sabe de qué se trata un audiolibro, recién ahí comienzan a hacer la promoción de sus audiolibros. Bien. Y me genera una duda esto. En la industria que estás, ¿es una industria cultural o entretenimiento? ¿A qué le apunta? Bueno, mira, evidentemente es una industria cultural, pero esta es la rama del entretenimiento de la industria cultural. Te lo puedo poner de ese modo. Es un entretenimiento que encontró un lugar dentro de la vida de las personas que le llaman lugares, bueno, es medio fea la expresión, pero como lugares muertos. O sea, vos podés ir conduciendo tu auto y escuchando un audiolibro. Estás cocinando y estás escuchando un audiolibro. Vas al gimnasio y podés escuchar. Son esos momentos en los que el audiolibro, a diferencia del libro, donde uno tiene que estar concentrado leyendo, el audiolibro lo podés hacer otra actividad mientras te entretenés escuchando un audiolibro. Ese es el atributo diferencial del audiolibro. ¿Y es competencia del podcast o se complementan? ¿Cómo funciona ahí la relación? Porque tienen muchos puntos en común. Muchos puntos en común, y el audiolibro está muy agradecido al podcast y lo queremos muchísimo. Pensé que me ibas a decir como una competencia, como que había una pica entre audiolibro y... Los abrazamos fuertemente porque quien está escuchando un podcast está entrenando el oído para después escuchar un audiolibro. En principio los podcasts empezaron siendo muy caseros y bueno, el oído, a diferencia de la vista, es más sensible a cuando algo se escucha mal o no se escucha bien, tendés a abandonarlo porque te perturba. Por ahí la imagen le perdonás un montón de cosas más que al sonido no. Ahora cuando los podcasts empezaron a profesionalizar mucho, empezaron a ser más largos, empezaron a usarse mejores elementos para grabarlos, lo que hizo fue entrenar a los audiolectores,
que son los que escuchan los audiolibros. Entonces, en el país donde el podcast está implementado bien, el audiolibro funciona perfectamente bien. Bien, y les cuento que Reading You tiene un audiolibro que se llama Alas de Sangre. Sí, claro. que es, escuchen esto porque es espectacular, es el audiolibro más escuchado del mundo en español. Contame eso. Sí, eso fue tremendo, Nico. Primero, también quiero saber que aparte cómo sale una pyme argentina al mundo, no solo cómo sale, sino cómo logra después tener el audiolibro más escuchado del mundo. Sí, bueno, ¿cómo sale? Salimos con un presupuesto muy bajo, tomando aviones de 8 escalas para llegar a los lugares, yendo a hoteles que no se los recomendaría a mucha gente. Pero bueno, llegando con una pasión muy grande, nosotros lo que hicimos fue ir a las ferias internacionales del libro y contactarnos con las plataformas, con las editoriales y contarle lo que nosotros estamos haciendo. Así fue como nosotros nos... ¿Cómo fue ese primer cliente del exterior? Uy, ese fue tremendo. Porque hay uno que decís, sí, lo tenemos. Sí, y le pido perdón si me está escuchando. Porque sí, pues nos arriesgamos muchísimo. El primer libro lo hicimos en un garage de una casa donde teníamos que... la narradora, se llama Flavia Pitela, tenía que dejar de narrar porque pasaba un auto por afuera, por ejemplo. Genial. Eso es terrible, no puede pasar nunca. Después no lo podíamos creer. Bueno, fue terrible. Gracias a la narradora, y después si querés te hablo un poco de los talentos, gracias a la narradora, que fue genial, y a la fuerza que pusimos para poder hacerlo, salió, digamos, no te digo bien, pero salió ahí nomás. Y eso, y bueno, ahí dijimos, bueno, esto se puede hacer. Un libro que tenía que tardar 3 horas, tardamos 30, nos pagaron 10 y gastamos 700, pero bueno, pero aprendimos un montón en ese camino. Ahí nombraste una palabra en el medio de lo que estabas relatando, la palabra talento. Trabajás con talento argentino. Trabajo con talento argentino y te digo, Nico, es fantástico el talento argentino. Y gracias a Dios ahora ya me reconocen en las ferias, voy, saben quién soy. Sos el que tiene el audiolibro más escuchado del mundo. Con lo cual, ay, le tengo que contar ahora, eso. sí, Claro. no te la voy a dejar pasar. No, está muy bien. Sí, porque, mira, el acento que se utiliza en todo Sudamérica, América, Norteamérica, para el audiolibro es un acento que se llama neutro. El acento neutro es el acento del doblaje. Es un acento que no se habla en ninguna parte del mundo, es un acento inventado. Es parecido al mexicano, es parecido al colombiano, pero no es. Claro, es como que parecido a todos, le cae bien a todos lo entienden. Todos lo entendemos y todos lo toleramos. Claro. Nuestro acento, es el acento rioplatense, es muy fuerte para el resto de Latinoamérica, como el chileno, también es un acento muy fuerte. Entonces nuestros actores y actrices tienen que estudiar 3 años para poder tener un buen acento neutro. Y son los que mejor acento neutro tienen de todos los países hispanoparlantes. Nuestros técnicos de sonido son geniales. En nuestro país estamos acostumbrados a solucionar cualquier problema que sucede, pero a solucionarlo bien, o sea, no a emparchar, sino a solucionar bien. Los directores son buenísimos. Entonces la verdad que lo único que hicimos fue nutrirnos de todo ese talento y ser un broker entre el talento argentino y los clientes del exterior. Eso es lo único que hicimos y lo único que estamos haciendo hasta ahora. Parece muy fácil. No, es una linda descripción. Sí. Ser ahí el broker de talento, me gusta Sí. la definición. Y bueno, te Contame, cuento Alas de Sangre, ¿de qué se trata? Contame qué se trata para los que no que lo este año escucharon. estuvimos en Frankfurt, estuvimos en Liber, que es una feria de libro en español en Madrid, y después fuimos a Guadalajara y de pronto nos dan la noticia que el libro más escuchado en todo el mundo en español había sido grabado por Reading You y se llama Alas de Sangre. Espectacular. Y yo me puse a llorar. Y sí, no pude parar.
no podía parar y me hablaban y me estoy emocionando en ese momento cuando te lo digo. Se te nota, se te ven los ojos. Es que Porque Nico, yo me acuerdo de dónde partimos nosotros y de pronto, del momento que tu compañera te dijo, pero no sabemos hacer esto. claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí hablando de talentos tengo María Eugenia Vascarane, que es un talento increíble. A mí se me ocurren todas ideas voladas. Ella lo puede llevar a la práctica, lo puede llevar a la realidad. No somos como un muy buen equipo, ¿viste? Y cuando vivimos esto realmente fue increíble. Increíble y todavía hoy que no lo puedo creer, todos nos felicitaban. Y es una cosa impresionante. Yo creo que eso es el talento argentino llevado al exterior y es un orgullo enorme para nosotros poder hacerlo. Felicitaciones Muchas nuevamente gracias, por Nico. haber logrado eso. Y ese talento argentino también apoyado en tu emprendimiento, en el desarrollo que ustedes le hicieron, en todo el esfuerzo que le metieron. O sea, ahí hay... Es un camino arduo, un Sí. camino difícil, no es fácil y la verdad que cuando tenés un éxito, que los éxitos son muy poquitos en este camino. La mayor cantidad son los fracasos. Pero O cuando sea, hay un éxito, los 10, 15 fracasos que tuviste se borran en un el segundo. instante, La se borran al satisfacción. instante y valieron la pena todos. Sí, porque te enseñaron. Un montón. Debes haber aprendido un montón en el Muchísimo. proceso. Se aprende mucho más de cuando te equivocás Claro. que cuando te dan un premio. De todos los errores, me los acuerdo todos, Nico. Te los puedo nombrar. Si tenés 2 horas más, te cuento todas las Después cosas hacemos otro- en las que nos equivocamos. Hagamos Pero episodio claro. 2, episodio 3. Sí. Contame del futuro. ¿Qué tendencias ves? Hay algo que se llama voces neurales. Neurales. Iba a decir neuronales, no, voces neurales. Sí, sí. ¿Qué es eso? Bueno, hace un tiempo se empezaron a desarrollar las voces artificiales, ¿viste? Son Bien. voces que se generan en una computadora y salen, digamos, de la computadora. No es un ser humano, es tipo, bueno, ahora está muy conocido el ChatGPT, pero es algo parecido a eso. Sí. Se fue desarrollando, nosotros estuvimos cerca de ese desarrollo y nunca intentamos, nunca nos metimos porque le faltaba algo. Notaban que no estaba todavía listo para la calidad que ustedes buscaban. Exactamente, se logró perfectamente el tono de la voz, se logró perfectamente el sonido perfecto de la voz, pero ahora, en este momento, lo que se logró fue la prosodia. La prosodia es el ritmo, el flow. Cuando yo te hago una pregunta, ¿cómo estás, Nicolás? Bueno, yo soy demasiado prosódico, pero bueno. Pero esa pregunta, una máquina le cuesta hacerla. Ahora eso está desarrollado y está desarrollado perfectamente. Y ya están usando esta tecnología. Mira, acabamos de cerrar un trato con una compañía de España donde ahora tenemos más de 50 voces neurales y vamos a empezar a producir en voces neurales y estamos muy, pero muy felices por eso. ¿Y esto reemplaza al actor? De ¿O ninguna actriz? manera. De ninguna manera. Lo que hace esto, Nico, y es muy importante porque siempre que aparece una tecnología nueva, se piensa que vamos a desplazar al humano, ¿no? Y esto no es así. Desde la época de las cavernas hasta 1000 años después que nosotros no estemos, siempre el humano va a querer que alguien le cuente una historia. Y la va a querer contada por un humano. Una de las cosas que no se puede reemplazar, el audiolibro es una compañía, y si vos sabés que el que te está hablando es una máquina, esa compañía está medio rara, ¿viste? O sea, yo quiero ser acompañado por una persona. Vos cuando escuchás un audiolibro, enseguida empatizás con el narrador o la narradora del audiolibro. Entonces es una herramienta que viene a complementar y a ser utilizada en conjunto con las herramientas que ya estaban. Exacto, y lo que viene a hacer también es a popularizar el segmento, porque gracias a las voces neurales van a haber miles y miles y miles de audiolibros más y va a haber miles y miles y miles de nuevos audiolectores, con lo cual el mercado va a crecer y los actores y actrices de doblaje, los estudios van a tener mucho más trabajo y van a trabajar mucho más porque va a tener un mercado mucho más grande para desarrollarse.
Juanpi, no podemos quedar hablando Sí, horas, sabía. te digo. Claro. Un round más, ya que tenés a Rocky ahí. Claro, por supuesto. Pero me gustaría que cierres con qué mensaje tenés para algún emprendedor, para alguien que ya arrancó, que por ahí está en los primeros años, que se comió alguna piña como Rocky en los primeros rounds, que está ahí en la lucha. ¿Qué mensaje? Bueno, el mensaje que le daría, bueno, a ese que ya empezó y está en la lucha, que aguante porque las malas son mucho más que las buenas. Y cuando llegan las buenas, llegan realmente bien, o sea, fuerte. Hay que fracasar mucho, mucho, mucho para lograr el éxito. Y el mensaje más importante que le daría a ese que está emprendiendo es que disfrute el trayecto, que disfrute el camino. Tenés malas, pero tenés muy buenas y aprendés muchísimo. Aprendés muchísimo de vos mismo también, de cómo te relacionás con las cosas buenas, con las cosas malas, de, por ejemplo, dar trabajo a gente es una responsabilidad enorme y es hermoso, es algo, creo que de las cosas más lindas que te puede pasar. Y al que está dudando, que se anime, que lo intente, que no deje de intentarlo. El emprendedor ese que tiene una idea, que le martilla la cabeza, que la saque y que la intente. Que tome sus recaudos, pero que lo intente. Y fundamentalmente que transiten felizmente el camino porque en el futuro hay éxito. Juanpi, realmente un placer tenerte Bueno. acá. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir a Columna Pyme. Todos a escuchar Alas de Sangre, a bajarse Ridu y a disfrutar de todo este talento y toda esta fuerza y esta pasión que tenés. Bueno, Nico, Así que- muchísimas gracias. Fue un placer conversar con vos y bueno, vamos más impacto productivo para muchos años más. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y así damos no, finalizando ya. Se nos Ya, fue el programa. Si vos querés, volvemos a Ay, empezar, sí, por Vanessa. Dios, tenemos que tener la tira, Pero ¿no? estamos finalizando. Estuvimos en la Sí. columna Nos recién. fuimos por Escobar. Primero Sí. por Escobar, recorrimos Hagamos el todo. viaje del Ay, día de sí, hoy. dale. Hagamos el viaje del día de hoy. Primero estuvimos por Escobar, Sí, con totalmente. Andy, el subsecretario de producción de Sí. Escobar. Después nos tocó fuimos Roxana Cariaga, la La chica de las emprendedora carteras. totalmente, empoderada ahí. una Mesa empresaria de mujeres. Muy bien. Muy bien ahí. Y después hicimos el traspaso y el viaje, Con que fue semejante algo columna. muy nutritivo, que fue con Audiolibros, tal cual, con Nico Serafini con la Ujú. columna Pyme, y estuvimos con Juan Pibellini Muy bien. viendo sobre audiolibros, algo que quedamos ya, Que vamos hablamos a hacerlo, que vamos a seguro. hacerlo y vamos Queremos a estar en todas nosotros, ¿te diste cuenta? en poquito ya nos vamos al Delta. Eso sí. Bueno, chicos, para que siempre estén atentos a las nuevas de Impacto Productivo, síganos por TV Sindical 17.2. 17.2 los viernes, de 19 a 20 horas. Hasta Siempre el viernes. 19:20.